Siempre que nos reunimos hay un derramamiento de la gracia de Dios sobre nuestra reunión, porque el Señor dice: donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Así que hay una gracia que está sobre nosotros y que no está sobre ti cuando estás solo, pero cuando estás reunido dos o más en el nombre del Señor, esa es la iglesia, y la gracia del Señor está sobre nosotros en este momento para ministrar a nuestro corazón. Dios conoce nuestra necesidad, y en este momento vamos a pedirle que Él, que conoce nuestra necesidad más que yo y más que usted mismo, Él sea propicio. Él ha prometido hacerlo. Aleluya. Él es todo suficiente. No hay necesidad que podamos traer en lo profundo de nuestro corazón que el Señor no entienda y sobre la que no tenga Él la más grande disposición para intervenir. Padre, en el nombre de Jesús, somos tu pueblo, tú lo sabes, y nos identificamos en esta hora contigo. Confesamos que tú eres nuestro Dios y que no hay Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro amigo. Tú caminas con nosotros y nosotros caminamos contigo. Señor, nos amas y nosotros queremos amarte como tú nos amas a nosotros. Tómanos en esta hora en tus manos. Ministranos al corazón. Cámbianos, cambia nuestra perspectiva. Llénanos de ti. Acércanos más a ti. Que podamos caminar en intimidad contigo. En el nombre precioso de Jesús. Glorifícate en esta hora en nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Aleluya. En esa caminata íntima de la que hablamos el domingo, en esa caminata que iniciamos con el Señor y que algunos de ustedes llevan años caminando con el Señor, lo primero que el Señor nos enseña, lo primero que Él nos enseña, porque Jehová de los ejércitos, el Padre celestial, Dios eterno, revelado en el monte Sinaí, estableciendo ese pacto con el pueblo, le dijo a Moisés: quédate conmigo y yo te voy a enseñar cosas tremendas que no conoces. Yo te voy a revelar lo que encontramos en la ley, lo que encontramos en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Yo te voy a enseñar, quédate conmigo. Y eso es lo primero que Dios nos enseña, lo primero que el Señor nos enseña en el momento en el que comenzamos a caminar con Él y estamos conscientes de que Dios nos anhela y nos cela y nos ama intensamente y quiere que nos movamos con Él en la medida en la que Él avanza. Él quiere que avancemos con Él. Él quiere que nos movamos con la nube de su presencia. Y lo primero que el Señor Jesús nos enseña es a orar. Y yo quiero enfocar aquí la urgencia de la oración, porque estamos iniciándonos en esa línea, en esa columna que constituye nuestra verdadera espiritualidad. Enfocamos la adoración en todas sus dimensiones, y la segunda gran columna, el segundo eje alrededor del cual gira nuestra vida y queremos que gire nuestro ministerio este año especialmente, pero siempre, es la oración. Necesitamos orar más. Necesitamos
entender lo que es la oración, vivir lo que es la oración, experimentar la oración, llegar al punto en el que la oración en nuestra vida se convierta en un diálogo. Y ese es el punto ese es el momento cuando la oración se enciende en nuestro corazón. Mientras la oración sea monólogo, tú hablas y no hay nada nada que responda. Tu oración se vuelve monótona, te cansas de orar y dejas de orar porque tu oración es religiosa. No queremos que eso sea la realidad en Emmanuel. Queremos aprender a orar. Queremos que la oración llegue a ser un diálogo poderoso. Porque cuando la oración la comenzamos a experimentar como diálogo poderoso, ya no dejamos de orar. La oración se vuelve algo vital en nuestra vida, algo que no podemos hacer a un lado. Tenemos que orar todos los días y tenemos que permanecer en oración. Eso es lo que sucede, porque donde andamos estamos conectados con Dios, porque la oración se ha vuelto un diálogo. Y cuando la oración se vuelve un diálogo, hablamos con Dios y lo escuchamos a Él y nos dirige. Y es muy emocionante ser dirigidos por Dios cuando hablamos con Él y Él nos responde. No siempre escuchamos de manera audible su voz, pero su presencia está sobre nosotros y sus pensamientos están sobre nosotros, y las indicaciones y la voluntad de Dios se expresa sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Aleluya, gloria al Señor. Por lo que vemos en los evangelios, y les leo algunos versículos de los evangelios, pero por lo que vemos en los evangelios, la vida del Señor Jesús aquí sobre la tierra permaneció inmersa en la oración, aun cuando su comunión con el Padre era perfecta y no había interrupciones. Él de todos modos se mantuvo en oración. Imagínense nosotros si no necesitamos mantenernos en comunión con Dios. El Señor Jesús lo hizo teniendo una relación natural perfecta con el Padre. Nunca hubo interrupción entre el Señor Jesús y su Padre. Nunca hubo interrupción en su comunión, en su comunicación. Y sin embargo, el Señor Jesús se mantuvo inmerso en la oración. Porque dice, por ejemplo, dice la palabra: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Esto lo dice Lucas en el capítulo 4. Y los ángeles le servían. Qué tremendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador y comenzó aquella experiencia tremenda de tentación. Pero los evangelios permanentemente, ¿verdad? Permanentemente, levantándose muy de mañana, dice Marcos 1:35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A mí me fascina el tiempo imperfecto, indicativo, oraba, que sin una acción lineal, una acción permanente en el pasado. Oraba. El Espíritu de Dios se revela a través de todos esos aspectos gramaticales del texto. Y levantándose muy de mañana. Levantándose es un participio y habla de una característica. El participio en el Nuevo Testamento habla de característica, de algo que se repite, de algo que es permanente en la vida del que ejecuta esa acción. Levantándose, era costumbre de él. Era costumbre en él levantarse. Entonces, levantándose muy de mañana, quiere decir que el Señor Jesús se levantaba siempre, muy de mañana. Y siendo aún muy oscuro, todavía oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, a un lugar solo, y allí oraba. Y luego Lucas 5:16, mas
Él se apartaba a lugares desiertos y otra vez oraba, y otra vez el imperfecto se apartaba. Acción lineal permanente en el pasado. Se apartaba y oraba. Así lo hacía permanentemente. Y luego en Lucas 6:2, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Eso era característica en él. Pasó la noche orando. Y aconteció, dice Lucas 9, un poquito más adelante, aconteció que tomando a Pedro, Juan y Jacobo, subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, otra vez oraba el Señor, oraba como parte de su vida, como parte de su esencia, oraba. La apariencia de su rostro se hizo otra, se transfiguró en la presencia de los discípulos, de los apóstoles. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, Lucas 11:1, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, después de observarlo, después de verlo constantemente orar, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Estamos seguros que el Señor Jesús aprendió a orar desde niño y en sus años de juventud siguió orando, aun cuando los evangelios no nos dicen nada de esta etapa de su vida, de la juventud, porque no están interesados en enfocarla. Lucas sí nos da una pequeña referencia. Lucas sí menciona el hecho de que el Señor Jesús crecía en gracia para con Dios. Sin embargo, ya en la edad adulta nos lo encontramos orando todo el tiempo. Las dos declaraciones de Marcos y de Lucas representan perfectamente la profunda dependencia del Señor en la oración. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y Marcos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba. Ese es el sentido. Se levantaba, salía y se iba, y allí oraba. Entonces nos damos cuenta, el Señor Jesús inicia su ministerio orando. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él para equiparlo para el ministerio, entonces inicia su ministerio en oración en el Jordán a la hora de su bautismo, y en el desierto a la hora de la tentación. Durante todo su ministerio, como en el desierto, como en el Jordán, durante todo su ministerio se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Y cuando la hora de Getsemaní llegó, apartó a sus discípulos, los dejó allí y les dijo: oren conmigo. Y él se fue a un tiro de piedra y ahí clamaba a Dios con todo su corazón, y oró un tiempo y regresó para ver a sus discípulos y estaban dormidos. Los despertó y les dijo: ¿no pudieron orar conmigo una hora? Les había enseñado a orar. Y se volvió a apartar, volvió a orar, regresó, estaban dormidos. Los dejó y se volvió a ir la tercera vez y oró y regresó a verlos y les dijo: demasiado tarde, levántense, vámonos, porque el tiempo de la pelea ha llegado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es la oración el recurso maravilloso que Dios nos ha dejado para mantenernos conectados con la mente y con el corazón de Dios. Por eso la pregunta: ¿por qué es tan importante la oración para el Señor Jesús? ¿Por qué es tan importante orar aun cuando su comunión es perfecta con Dios? ¿Por qué es tan importante para Él orar? ¿Y por qué es tan importante para Él enseñarnos a nosotros a orar?
Cuando los discípulos se acercan al Señor y le dicen, enséñanos, les enseñó, pero ya les estaba enseñando. El Señor así enseña, con el ejemplo. Lo que Él quería es que los discípulos lo observaran orando, y en la medida en que lo observaban orando, Él no les enseñó una teoría de la oración, sino que Él oraba y ellos lo observaban. Y cuando le preguntaron específicamente sobre la oración, es porque su vida había logrado un impacto tremendo en ellos. Caminar con el Señor Jesús todos los días pone en lo profundo de nuestro corazón la necesidad de orar. La oración no nos hace caminar con el Señor. Yo conozco a gente que ora todo el tiempo y no camina con el Señor. Pues eso lo hemos aprendido. La oración no nos hace caminar con el Señor. Pero una vez que comenzamos a caminar con el Señor, una vez que nos reconciliamos con Él, la oración convierte esa caminata en algo íntimo, en algo indispensable en nuestra vida. Ese es el poder de la oración en nuestra vida. Necesitamos comenzar a caminar con el Señor. Necesitamos comenzar a obedecerlo en las áreas que son fundamentales de nuestra vida, para que luego lo podamos obedecer en los detalles de nuestra vida. Y la oración es el instrumento para fortalecer, para empoderar, para potenciar esa caminata con el Señor. Por eso el domingo pasado yo les hablaba de esa caminata, porque esa caminata es lo primero. Comenzamos a caminar con Él, y en la medida en la que caminamos con Él y lo vemos orar y observamos que Él ora todo el tiempo, nos damos cuenta que la oración no es una liturgia, no es un acto litúrgico, no es un momento en el que doblamos las rodillas y tratamos mentalmente de comunicarnos con Dios, de entrar en sintonía con Dios. La oración es una condición, es un estado emocional, mental, espiritual permanente en el que dependemos del Señor, y siempre donde estamos hablamos con Dios. En el camino, en la calle, conduciendo. Ustedes que andan todo el tiempo en la calle conduciendo, necesitan mantenerse siempre alertas. El Señor está con ustedes. La comunión con Dios está ahí. Dios nos espera. Dios nos dice, quédate conmigo, platícame, háblame y yo te voy a hablar. Platícame, háblame, yo te voy a hablar. Esa es la oración. Y comenzamos a experimentar lo que es el diálogo. Y una vez que experimentamos el diálogo, decimos, ay, Dios habla. Dios habla. Dios es real. Dios es real. Y Dios quiere que experimentes su realidad todos los días, a toda hora, en la madrugada, en la mañana, en la noche, donde estés. Él quiere que experimentes su comunión, su presencia, que sientas su presencia. Dios no está lejos. Dios no es un concepto, mi hermano. Dios es una realidad. Dios es una persona que mora en ti. Pero no es suficiente que mora en ti. Es necesario que estés consciente y que entres en armonía con Él, y que sientas su presencia, y que camines con Él, y que lo escuches y te dejes guiar por sus consejos. Me voy por aquí, Señor, o me voy por allá. Escucha. Y Él te dice, Él te dice. David no atacaba, no salía a la guerra si Dios no le decía, Señor, descenderé. El enemigo está allá abajo, me está esperando, pero descenderé. Y Dios le decía, no desciendas. No descendía. Desciende, porque los voy a entregar en tu mano. Descendía. Dios se comunica con nosotros de la misma manera. Así de real como Dios fue para David, más real es para nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y la oración, entonces, miren, bueno,
Lo tengo aquí. Pónganme atención. La oración es la sintonización de nuestra mente y de nuestra voluntad con la mente y la voluntad de Dios. Por eso la oración es tan determinante en la vida del Señor Jesús, y por eso la oración es tan determinante en la vida del discípulo del Señor Jesús. La oración es la sintonización de nuestra mente y de nuestra voluntad con la mente y la voluntad de Dios. Y cuando nuestra mente y nuestra voluntad en esa sintonización se somete a la mente y a la voluntad de Dios, es una explosión. Dios hace su voluntad en la tierra. Esa es la oración para nosotros. Y esa es la línea que vamos a manejar permanentemente. La oración es sintonización de nuestra mente y de nuestra voluntad con la mente y con la voluntad de Dios. Nuestra mente entra en comunión con la mente de Dios, y eso es extraordinario, y eso ocurre a través de la oración. Por eso la oración es tan poderosa, por eso es tan determinante, tan importante en la vida del discípulo, porque el Señor Jesús sabe lo que es la oración. Él se mantiene en perfecta sintonía con el Padre. El Padre suspira y Él suspira. Porque es sintonización, es sintonía con la mente y la voluntad de Dios. Y cuando nuestra mente y nuestra voluntad rebelde con frecuencia entra en sintonía con la mente y con la voluntad de Dios, nuestra mente y nuestra voluntad se someten a la voluntad y a la mente de Dios, y entonces ocurren las grandes cosas aquí sobre la tierra. Entonces Dios hace su obra, no la obra nuestra, no lo que nosotros le pedimos. Porque si nos sintonizamos con Dios, vamos a pedirle de acuerdo a su voluntad. Yo sé que ustedes están en contacto y están conectados con un montón de canales de enseñanza, de perspectiva, de teología en relación con la oración. Yo sé porque yo escucho lo que ustedes escuchan. Y yo sé que hay un movimiento poderoso de oración ahí donde ustedes se mueven todos los días. Pero mejor escuchen este mensaje que los otros. Tuvimos aquí una reunión hace como, Ana Sofía se acuerda, hace como unos 2 años, yo creo, ¿no? Una reunión aquí de oración, y no aguantamos, nos tuvimos que ir. Era como una especie de velada. Nos pidieron el lugar, se reunieron aquí varias iglesias para una media velada de oración, y hasta tuvimos alguna participación. Pero ya para las 10 de la noche ya no aguantamos, nos fuimos. No pudimos. Con el enfoque, un enfoque muy duro. Porque el enfoque es que a través de la oración nosotros hacemos que Dios haga lo que nosotros queremos. Nosotros le dictamos a Dios lo que queremos que Él haga, y eso es muy popular y muy poderoso en nuestros días en la enseñanza de la oración. Eso no es oración para nosotros, como entendemos la palabra del Señor, porque Él es Dios. Y si Él es Dios, Dios no puede ser manipulado. Nosotros no lo podemos forzar. Yo escuché un mensaje recientemente sobre cómo podemos manipular a Dios. Recientito acabo de oírlo en una reunión muy importante. Cómo podemos manipular a Dios, y de hecho se citaron varios ejemplos en la revelación donde los seres humanos manipulan a Dios y hacen a Dios que haga lo que el ser humano quiere que Dios haga. Y claro, son pasajes sacados de su contexto,
interpretados de manera equivocada. Hay que entender la palabra de Dios de manera correcta. Y cuando entendemos la palabra de Dios de manera correcta, es decir, a la luz de su trasfondo histórico, a la luz de su contexto, a la luz de su constitución gramatical, así interpretamos la palabra del Señor. El contexto, el trasfondo histórico son determinantes. No podemos tomar la palabra de Dios, el pensamiento de la palabra de Dios y sacarlo de su contexto. A Dios no lo podemos manipular. La oración es la sintonización nuestra, de nuestra mente, de nuestra voluntad. Nosotros nos acercamos a Dios con una voluntad, con un deseo, con algo determinado, y así nos acercamos a Dios. Pero nos sometemos a Dios como el Señor Jesús. No se haga mi voluntad, Padre Celestial, sino la tuya. Aún el Señor Jesús, siendo Dios, Señor, que pase. Él llevaba una petición en su corazón: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no pasó la copa, no pasó, la tuvo que beber. Porque en la oración no manipulamos a Dios, nos sometemos a Él. Nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su mente y sometemos nuestra voluntad a Él, y sometemos nuestra mente a Él, y crecemos espiritualmente de una manera increíble. Porque someternos a Dios y caminar con Él y aprender a obedecerlo y aprender a sentir como Él siente y aprender a caminar como Él camina es extraordinario aquí sobre la tierra. Es hermosa la vida cristiana cuando caminamos de esa manera con el Señor, y eso es lo que quiere decir caminar con Él. Entonces, orar es sintonizarse con la mente y la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, Dios hace su voluntad en la tierra, y hay conmoción en los cielos y en la tierra. Y es cuando ocurren las grandes cosas. Dios hace sus grandes intervenciones, sus grandes milagros. Dios contesta la oración, siempre contesta la oración cuando nos sometemos a Él de esa manera. Entonces la oración es sometimiento. Y vamos practicando eso, hermanos. Aleluya. A través del acto litúrgico doblas tus rodillas, o en el coche te sintonizas con Dios y te sintonizas tu mente con Él en el nombre de Jesús, y comienza el milagro. Dios comienza a tratar con tu mente, y Él comienza a tratar con tu corazón, y Él comienza a tratar con tu voluntad. Él comienza a tratar con tu voluntad, y Él te va enseñando que la voluntad de Él es mejor que la tuya. Y tú le estás pidiendo algo, y luego el Señor te empieza a enseñar a través de la oración que probablemente eso no es lo mejor para ti. Él tiene algo mejor para ti con mucha frecuencia. Y con mucha frecuencia te dice sí, ¿cómo no? Porque está de acuerdo con lo que Él tiene para ti. Él quiere lo mejor para ti, y Él tiene lo mejor para ti. Él no te puede dar todo lo que le pides como se lo pides. Él siempre te contesta y siempre te da lo que le pides, no en la forma en que se lo pides. Te da una versión que te conviene mejor, siempre. Dios es bueno. Él conoce tu futuro, Él conoce tu alma, Él conoce tus anhelos, Él conoce tus gemidos, Él conoce tus lamentos, Él conoce tu necesidad en este momento. En este momento. Y yo te voy a pedir, ¿verdad? En un ratito más te voy a pedir que vengas aquí y vamos a clamar a Dios. Tenemos necesidades muy profundas. Él nos escucha. Él nos escucha. Vamos a entrar en sintonía con Él y vamos a dejar que Él haga su voluntad de nosotros. Y su voluntad es perfecta, su voluntad es buena, su voluntad es mejor que la nuestra. Aleluya. Y crecemos y nuestra caminata se vuelve íntima, se vuelve poderosa. La oración hace nuestra caminata íntima y la hace poderosa. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Entonces el poder de la oración en la vida contemporánea de la iglesia, la oración es determinante para el Señor Jesús
y su discípulo, porque es sintonización. Y cuando hay sintonización hay explosión, hay poder en la vida, el poder de Dios se manifiesta. Empezamos a ver el poder de Dios. Oramos el miércoles, ¿verdad, hermanos? Oramos, Señor, que nuestras reuniones de oración, todos los miércoles, nos reunimos a orar y a clamar a Dios. Y que nuestra reunión de oración se convierta, Señor, en un remanso de tu poder y de oraciones contestadas, de tal manera que impacte a los demás hermanos que no vienen a orar. Y Dios nos contesta, porque hemos establecido, el miércoles hemos establecido un diálogo con Él. Estamos en diálogo con el Señor. Los que asisten el miércoles, ¿sienten el diálogo? ¿O nada más sienten que están clamándole ahí al techo negro? No, yo siempre pongo mi mirada acá, y acá está la presencia de Dios. No, yo entro en contacto con la presencia de Dios aquí. Dios es real. Y tú tienes un punto donde pones tus ojos cuando oras aquí. Algunos los cierran. Nosotros el miércoles los mantenemos abiertos, porque queremos ver ángeles. Queremos ver al Señor Jesús. Si decide físicamente visitarnos, lo queremos ver. Ustedes se acuerdan de Charles Finney, Iglesia Contemporánea, el poder de la oración en la Iglesia Contemporánea. Por más de 40 años se mantuvo ardiendo en las llamas del avivamiento por causa de su vida de oración. Él comenzó su vida orando. Él era evangélico, pero no ha convertido. Estudió Derecho en la Universidad de Nueva York y luego terminó su carrera y se ubicó en un pueblito ahí cerquita de Nueva York que se llama Adams. Y como él era evangélico, asistió a la única iglesia evangélica del pueblo, pero no era convertido. Todos los hermanos oraban todas las veces que se reunían en el culto, tenían su reunioncita de oración antes de comenzar el culto, como nosotros oramos allí. Y el que quiera venir a orar ahí cuando nos reunimos antes del culto, véngase. Solo nos reunimos el ministerio de adoración y los que participamos directamente en el culto oramos ahí. Pero si alguno de ustedes siente el deseo de orar con nosotros, véngase. Amén. Ellos se reunían y oraban, y él los observaba desde allá atrás, así como están algunos de ustedes allá, con las manos cruzadas. Y a ver, hermanito, ¿a qué hora te callas? Ya me voy a callar, pero nada más déjenme decir esto que tengo que decir. Y un día le dijeron: oye, hermano, tú siempre te quedas allá atrás, estás muy indiferente, no participas en la oración, ¿no quisieras que oráramos por ti? Y les dijo: no, porque yo los he observado orando todo el tiempo y nunca veo que Dios les conteste la oración. Entonces no quiero que oren por mí. Pero cuando dijo esas palabras, algo tremendo ocurrió en su corazón. Vino de parte del Espíritu de Dios una convicción. Cuando les dijo: no, yo los veo a ustedes orar y nunca Dios les contesta la oración, de pronto el Espíritu de Dios vino sobre él. Él era inconverso, pero vino sobre él y trajo un deseo profundo de orar. No sabía orar, pero un deseo profundo de orar. Pero algo indescriptible que no pudo quedarse allí, sino que dijo esas palabras y salió corriendo del templo. Y todos se quedaron así espantados, porque salió corriendo. Tomó la callecita central del pueblo, y ustedes conocen esos pueblos de los Estados Unidos, inmersos en bosques, ahí están, y se ve el pueblo, todos los árboles cubren los pueblos. Él salió por la calle principal y se internó en el bosque. Luego ahí había un bosque, se internó en el bosque y la presencia de Dios estaba sobre él, y se tiró en el piso entre las hojas de los árboles y comenzó a clamar a Dios. No sabía orar, pero empezó a orar, y el Espíritu de Dios vino sobre él en ese momento.
y le reveló la necesidad que tenía de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Y se reconcilió con Dios y le pidió perdón por sus pecados y se reconcilió con Él. Y luego el Espíritu de Dios cayó sobre él y trajo una unción especial. Y todo el pueblo, porque él era el abogado del pueblo, se dio cuenta que salió del templo corriendo y se internó en el bosque. ¿Qué pasaría con él? Luego empezaron los rumores de que se había ido a orar. Entonces cuando regresó en la tarde, que pasó casi todo el día allí tirado entre las hojas de los árboles, clamando a Dios, orando, regresó al pueblo y todo el mundo quería saber qué había pasado con él. Entonces vinieron a la iglesia y él iba para su casa y veía a la gente que venía, que iba a la iglesia, y le decían: vamos a la iglesia, vamos a oír el testimonio de Charles Finney. Dice: pues yo soy Charles Finney. Entonces regresó a la iglesia y el Espíritu de Dios cayó sobre la congregación. Cuando él dio su testimonio, el Espíritu de Dios cayó sobre la congregación y empezó el avivamiento. 1821, el avivamiento más grande de ese siglo en los Estados Unidos. Sacudió a la nación de arriba abajo ese avivamiento tremendo, y lo usó a él, y él se mantuvo orando toda su vida, todo su ministerio de la misma manera. El fuego del Espíritu, el fuego de la oración en él, el deseo profundo de orar, y se mantuvo así, orando permanentemente. Sus biógrafos dicen que él oraba en el campo, le gustaba orar en el campo, aún en el invierno con la nieve hasta las rodillas, se internaba en el bosque a orar, y entonces lo seguía uno o dos personas para que si se moría, pues traerlo de regreso, ¿no? Porque oraba con tanta intensidad. Y uno de sus biógrafos dice que él se arrodillaba, y en el lugar donde se arrodillaba se hacía un boquete en la nieve, porque era tan intensa su oración que la nieve debajo de su cuerpo se derretía y él se iba hundiendo en la nieve hasta llegarle al suelo, y quedaba un boquete alrededor de él cuando terminaba de orar. Siempre recordaremos el testimonio de Charles Finney en su vida de oración. En los 90 es un despertamiento del pueblo de Dios, un mover en el mundo por orar. Nosotros participamos de ese mover, ese espíritu de oración que hubo entre nosotros. Y la iglesia comenzó a orar alrededor del mundo, a experimentar un profundo deseo de orar, de interceder y de ponerse en la brecha a favor de la tierra, y comenzó a orar a favor de un despertamiento del pueblo de Dios, a favor de la evangelización de las naciones, a favor de la identificación y del desmantelamiento y la demolición de las fortalezas satánicas en las regiones, en las naciones, regiones celestes en las naciones, en las ciudades y en las comunidades. Y ustedes recuerdan aquel mover de oración en el que se enfocaban áreas y se hacía guerra espiritual, y surgió la guerra espiritual, la oración organizada, enfocada en el espíritu a ciertas fortalezas diabólicas. Y nosotros oramos aquí en el Zócalo. Y ustedes recuerdan esa reunión de oración, 40,000 varones nos reunimos allí, y muchas mujeres que vinieron. Nos reunimos aquí en el Zócalo, clamamos a Dios y derribamos las fortalezas del enemigo. El Zócalo, el centro de la Ciudad de México, asiento del poder político, del poder religioso, del poder económico, del poder social de la nación. Y ahí confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios e hicimos guerra espiritual. Y yo recuerdo perfectamente, porque conozco el espíritu de la iglesia en esta ciudad, el avance del evangelio en esta ciudad, en un ambiente completamente interdenominacional. Yo soy interdenominacional. Conozco las denominaciones, conozco los movimientos, he estudiado los nuevos movimientos, los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón, conozco lo que enseñan los movimientos. Tengo esa gracia de parte del Señor, porque me formé en un ambiente interdenominacional. Soy pentecostal con todo mi corazón, pero conozco todo lo que está sucediendo. Y yo me acuerdo del espíritu, ¿verdad?,
de cerrazón y de opresión que había en la ciudad. Y me acuerdo perfectamente cómo se hablaba de el evangelio en la Ciudad de México. Es un evangelio de maceta. Yo recuerdo perfectamente todas esas conferencias en aquel tiempo. El evangelio en la Ciudad de México es un evangelio de maceta. Es una plantita que hemos puesto en la maceta y le tenemos que estar echando agüita, porque no echa raíces por sí mismo y no crece. La iglesia en la Ciudad de México no crece, crece en sus alrededores, en la zona metropolitana, en Toluca, en el Estado de México y de ahí para adelante. Y luego vemos el tremendo avance de la iglesia en otros estados, en otros contextos, en otras zonas metropolitanas, pero no en la Ciudad de México. Y yo recuerdo que esa reunión de oración tremenda, allá por 1998, 40,000 varones clamamos, pedimos perdón y derribamos en el nombre de Jesús, hicimos guerra espiritual. Y ustedes conocen la condición de la iglesia ahora en la Ciudad de México. Hay iglesias casi en todas las casas, por donde quiera encuentran ustedes expresiones del cuerpo de Cristo. Se oró, Dios contestó, seguimos orando y Dios sigue contestando. Y oramos allí y clamamos por la evangelización de las naciones y la liberación y el derrumbamiento de las grandes fortalezas y los grandes bastiones del enemigo. Y clamamos a Dios y Dios nos contestó, Dios nos respondió y la iglesia comenzó a orar. Y como nunca en su historia se formaron redes de oración local, nacional, internacionalmente. ¿Cómo olvidaremos esa concentración espontánea de más de 50,000 chavos allá en los llanos de un rancho en el estado de Tennessee? Chavos que venían de cientos de universidades, se juntaron ahí 3 días para clamar a Dios por la renovación de la iglesia y por una gran cosecha de almas. Eso fue todo lo que pidieron los muchachos en oración. Clamaron a Dios en oración. ¿Y cómo vamos a olvidar? ¿Cómo vamos a olvidar los campamentos juveniles de oración de Enrique Bremer y los reportes tremendos de la serie Transformaciones, donde se oró en lugares específicos? Todo eso perteneció a ese avivamiento de oración, a ese mover internacional de oración que el Espíritu de Dios trajo sobre la iglesia. Porque orar es sintonizarse con la mente y la voluntad de Dios, y cuando eso ocurre, Dios hace su voluntad en la tierra y hay conmoción, siempre hay conmoción. Y lo fascinante de todo es que la oración sigue. Nosotros estamos espiritualmente, emocionalmente, mentalmente conectados con Iniciativa Ciudadana. Iniciativa Ciudadana intenta reunir a todas las iglesias del país para orar, y un viernes cada mes las iglesias oran y oran por el avance del evangelio, en contra de todos los instrumentos y los obstáculos que el diablo está poniendo a la misión de la iglesia, porque el diablo ha enfocado la destrucción de la familia, pero hay que destruir primero a la iglesia y luego la familia. Y entonces la iglesia se ha levantado y seguimos orando y seguimos clamando, y nosotros nos reunimos aquí en una reunión pequeñita los miércoles y estamos confiando en que el Espíritu de Dios va a ir tocando a cada uno de ustedes, que va a ser el Espíritu de Dios, porque los que vienen convocados por el Espíritu de Dios. Y confiamos en que el Espíritu de Dios va a hacer la obra, porque se la estamos pidiendo. Le estamos pidiendo que Dios trate con cada uno de ustedes, que el Espíritu de Dios ponga este espíritu en su corazón, que Él ponga esta necesidad, este quebrantamiento de espíritu en cada uno de ustedes, y sientan de pronto la necesidad de clamar a Dios. Con los que nos reunimos aquí es una vez por semana, no es todos los días. Hay iglesias que se reúnen todos los días a orar, todos los días. Y nosotros queremos que esta reunión coja fuerza, y luego el Espíritu nos guiará a la frecuencia
Pero ahorita necesitamos que el Espíritu de Dios toque nuestro corazón y nos traiga como congregación a orar. Necesitamos orar, necesitamos orar, porque nos quejamos que no pasa nada. Aquí sí pasa, pero queremos que pasen más cosas. Y van a pasar si oramos al Señor, si clamamos con todo nuestro corazón al Señor. Y voy a concluir con el segundo punto: el poder de la oración en Apocalipsis. No solo en la iglesia contemporánea, pero encontramos que el fundamento de todo esto está en Apocalipsis, el cumplimiento de todo esto en Apocalipsis 1, 8:1 al 5, y dice 8:1 al 5. Vamos a leer 8:1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Esos son los 7 ángeles de la presencia. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, el altar del lugar santo, el altar del incienso. Y luego, versículo 5, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de la iglesia. Oh Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar sobre el que se derrama el incienso, y lo arrojó a la tierra. Y la imagen apocalíptica se vuelve cósmica, porque así es la literatura apocalíptica, de lo local, de lo sencillo, boom, algo tremendo, es literatura apocalíptica. Entonces tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, donde se pone el incienso para que suba el humo del fuego del altar, y arrojó el fuego a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La tierra se conmovió, porque la oración de la iglesia llega al trono de la gracia de Dios, y Dios siempre responde. Dios siempre responde. Por eso la oración se ha mantenido a través de los siglos. Nos mantenemos y se mantiene la oración. Entonces, el poder de la oración de la iglesia en la tierra ejerce un gran impacto en el cielo y cambia la situación en la tierra, porque se sintoniza con la voluntad de Dios. En nuestro pasaje vemos la función y el poder de la oración en los tiempos, ¿verdad?, de la última gran visitación de Dios a la tierra. Ya cuando la situación es extrema, ya cuando el ángel ha clamado y ha jurado por el que vive y es creador de todo, que el tiempo no será más. Esa es la situación extrema. Y aún entonces, en la situación extrema, Dios responde. Imagínense ahora que estamos en avivamiento, que estamos en libertad, que servimos al Señor con todo nuestro corazón. En este momento que no tenemos la espada en el cuello, que no tenemos la soga en el cuello, que nos movemos en libertad, que podemos predicar el evangelio, que nos podemos reunir como estamos reunidos en esta hora, con toda la libertad. Nadie nos está esperando allá afuera, espero, para arrestarnos. Ustedes se van a su casita tranquilos. Vamos orando, hermanos.
Vamos probando a Dios, es bíblico. Probadme ahora. Entonces, aún entonces, la oración de la iglesia en la tierra ejerce un gran impacto en el cielo y cambia la situación. El libro de Apocalipsis nos revela el fin de todas las cosas aquí sobre la tierra, y lo hace a través de 3 series de 7 elementos cada serie. Todo el contenido de Apocalipsis, nada más para ubicarnos así rápido. El final de todos los tiempos en 3 series, 3 sellos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y ahí nos dice todo. Todo el final está allí, el libro de Apocalipsis. Los sellos nos revelan los eventos que conducen al fin. Esto es lo que conduce al fin. Las trompetas nos revelan el inicio del fin. Con las trompetas empieza el fin, se activa el fin. Así que cuando escuchen la primera trompeta, mis queridos hermanos, ya se quedaron. Ya se quedaron y agárrense, porque no hay otra forma más que entregarse inmediatamente para ser ejecutados y ser salvos, porque no hay otra. Si tratan de proteger su vida y defenderse, les ponen el sello. Y ahora los sellitos esos, ¿verdad?, que tenemos: no compras, no vendes, no haces absolutamente nada si no tienes la clave. Todo eso tiene un extraordinario sentido. El libro de Apocalipsis, todos los días, literalmente, físicamente, todos los días que pasan aquí en esta ciudad, se comienza a cumplir el libro de Apocalipsis de manera literal. Y entonces decimos: sí, el libro de Apocalipsis no era ficción. Cuando vemos a Soros, que tiene al mundo del pescuezo, un solo hombre tiene al mundo del pescuezo, es decir, ha logrado controlar al Fondo Monetario Internacional, ha logrado controlar al Banco Mundial, ha logrado controlar a la ONU, hace lo que se le pega la gana con las naciones, nos tiene a nosotros del pescuezo y nos dice: si no implementan estas leyes, no hay dinero. Y entonces nuestro gobierno dice: sí, señor, y se somete. Y así tiene a todo el mundo. Y voy a mover a toda voy a mover a la población del hemisferio sur al hemisferio norte para confundir y destruir las barreras nacionalistas que hay, y confundir la nacionalidad de los pueblos para convertir una masa que yo pueda manipular. Ese es el plan. Y todos ustedes que leen saben que ese es el plan. Pero me estorba la institución de la familia. Hay que borrar esa cosa. Identidad, ideología de género, y con eso me encargo de la familia, me encargo del concepto tradicional de familia. Pero la iglesia es un problema, está detrás de la iglesia. Hay que acabar con la iglesia también. Y entonces vamos a comprar todas las editoriales. Sonderman habló de los gigantes de la producción de literatura cristiana: Sonderman, Hermans, Grand Rapids Publishing House, y todos los gigantes de la literatura evangélica están en manos ahora de gente que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Es más, que son enemigos de Dios, son empresas seculares. Plan, un hombre, Apocalipsis. ¿Ven qué fácil se va a levantar el anticristo? Y va a controlar al mundo el anticristo. Y si suena la primera trompeta y tú la escuchas, quiere decir que estás aquí, te quedaste. Y yo no quiero que te quedes. Yo quiero que seas parte de la primera resurrección. Y si estás vivo aquí sobre la tierra, cuando el Señor regrese, seas arrebatado. Aleluya. Y los que han dormido antes que nosotros serán parte de la primera resurrección.
como el aceite extra virgen, el aceite de oliva extra virgen, producto del primer apretón de las olivas en frío, tal cual son, con todos los nutrientes. Así, somos producto de la primera resurrección. Y aquí está, en 3 series. Y aquí se toca el último sello. Al sonido, dice el pasaje que leímos. Al abrirse el 6º sello, aparece el ángel con la primera trompeta. Comienza el fin. Los sellos fueron los eventos que conducen al fin. Y en esos eventos que conducen al fin, nosotros estamos aquí. Es principio de dolores, son las cosas terribles que van a comenzar a suceder sobre la tierra. La iglesia está aquí y vamos a estar predicando el evangelio y vamos a ser fieles a la predicación del evangelio. Amén. Pero aquí comienza el fin. Cuando el 6º sello dice ahí el pasaje que leímos, Apocalipsis 8, 1 al 5. Cuando el 6º sello se rompe, el libro de la revelación se abre y el fin empieza con 3 grandes eventos. Empieza el fin, 3 grandes eventos. Los 7 ángeles de la presencia aparecen de pie ante Dios y son equipados con las 7 trompetas, las cuales son lo que Dios hará enseguida. 2, la iglesia ora, todavía la iglesia ora. Y 3, el cielo, las huestes celestiales entran en media hora de estupor, de espanto, de asombro, que lleva al silencio, media hora de silencio. Pero es una media hora de silencio universal. Las huestes celestiales guardan silencio por el asombro. Media hora de silencio. Y la pregunta surge: ¿por qué tan grande espanto, asombro? Por 2 razones. Son 3 cosas que se llevan a cabo. Los ángeles se aprestan a tocar las trompetas. La iglesia clama. Y las huestes celestiales, el cielo, guarda silencio. Hay asombro. Cantamos ese canto bellísimo de la crucifixión del Señor Jesús, cuando las huestes celestiales, el cielo, enmudece. El cielo calla de asombro. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el creador y sustentador del universo, como lo presenta la carta a los hebreos, arquitecto, ingeniero, fundador del universo y de la tierra, esté colgado en un madero y haya entregado el Espíritu? ¿Acaso Dios puede morir? Y hay espanto, y hay asombro, y hay silencio. Aquí hay espanto, hay asombro por lo que Dios va a hacer enseguida. Cómo Dios le va a poner punto final a este orden presente. Y hay asombro en el corazón de las huestes celestiales. Son 2 las razones del asombro: lo que Dios va a hacer y por la oración de la iglesia, dice ahí el versículo. Y nos preguntamos: ¿por qué la oración de la iglesia causa media hora de silencio en el cielo?
por lo que la oración representa y lo que la oración causa. Hay ese silencio. Nos damos cuenta inmediatamente de lo que es la función ahí de la oración. La oración es ofrenda de olor grato a Dios, es alabanza de gratitud a Dios. Esa es la oración. Esto se deduce de la aparición del altar del incienso de Éxodo 31 al 10, y por la presencia del incienso representando la oración de los santos, la oración de la iglesia. La oración es alabanza y adoración a Dios porque expresa dependencia y sometimiento al plan y a la voluntad de Dios. Y el hecho de que la iglesia de pronto ora, se somete a la voluntad de Dios. Cuando la iglesia ora, se somete a la voluntad de Dios. Y cuando la iglesia se alinea con la voluntad de Dios, hay conmoción. Porque eso es lo que Dios más anhela. Que tú, de tu libre albedrío, sin que nadie te force, entres en sintonía con Dios. Aleluya. Y la oración del justo en necesidad y hecha en el nombre de Cristo causa silencio en el cielo. No solo aquí, sino también en Daniel 9:23, 9:20 al 23, y en el capítulo 11. La oración causa silencio. Cuando oramos, las huestes celestiales se detienen. Es asombroso para escuchar la oración de la iglesia. Tenemos el ejemplo de Daniel 9:20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el nombre santo de mi Dios. Y luego el versículo 21, 27, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y luego dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Al principio de tus ruegos hay silencio. Hay que escuchar. Dice Dios. A veces, hermanos, esto se repite un poquito más adelante en el capítulo 11 de Daniel. Ocurre de nuevo esta tremenda experiencia. A veces, con frecuencia, si no es el 100% del tiempo, menospreciamos el poder de la oración, el poder que Dios ha depositado en nuestras manos, y lo menospreciamos y no oramos, u oramos muy poco. Y Dios quiere que nos ejercitemos en la oración. Ese es el poder de la oración. Cuando la iglesia inclina su rostro, se junta y clama a Dios, el cielo escucha, Dios escucha. Los ángeles se aprestan para obedecer a Dios en cualquier indicación que Él tenga para responder al clamor de su iglesia aquí sobre la tierra. Lo hizo en el tiempo de Daniel, lo hace aún al final de los tiempos. Cuando la iglesia en principio de dolores clama a Dios, hay silencio en el cielo, se escucha, se recibe el incienso y se escucha
el clamor de la iglesia. Dios contesta la oración. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y cualquiera que tenga una necesidad, una petición en la presencia de Dios y se pone de acuerdo con 1 o con 2, yo oiré en el cielo y responderé. Es la promesa del Señor. Para que Dios escuche, se guarda silencio, hay silencio. Mientras oramos hay silencio y Dios escucha. Las huestes celestiales escuchan. Al principio de tu clamor fue oída tu voz y la orden fue dada y salió la orden para traer a ti la revelación que necesitabas, para responder a la necesidad que presentaste delante de Dios, de acuerdo con la sintonía de tu corazón con Dios y la armonía de tu voluntad, el alineamiento, la alineación de tu voluntad con la voluntad de Dios. Y el cielo escucha y Dios responde. Y responde por gracia, responde por misericordia, no porque lo merezcamos, sino por gracia, por misericordia. En el capítulo 11 de Daniel, Daniel clama y la orden es dada y un ángel sale con la respuesta, con la revelación que Daniel necesita, y es interceptado al pasar por Grecia. Es interceptado porque al entrar a Grecia, porque Daniel está en Grecia, por supuesto, Daniel está en Persia. Daniel está en Persia y el ángel de Persia intercepta al ángel que viene con la respuesta, revelación del mundo espiritual. El demonio, príncipe de Persia, se interpone a que el ángel traiga la respuesta, y tiene que venir Miguel. Todo eso le dice el ángel a Daniel, y tiene que venir el arcángel Miguel, el príncipe de los ángeles de Dios, y vencer al príncipe demoníaco de Persia para que la revelación llegue a Daniel. Y dice: te entrego la revelación y me regreso porque no he terminado la batalla con el príncipe de Persia. Y luego viene el príncipe de Grecia y también quiere pelear conmigo, y voy a pelear con los dos, y no tengo a nadie más que a Miguel. Nada más Miguel está conmigo en esta pelea. Eso es lo que causa la oración: conmoción en el mundo espiritual. Así que no menosprecies tu oración, hermano. No descuides tu oración. Volvámonos una iglesia de oración, una iglesia que ora, y veremos la diferencia en nosotros y en lo que estamos haciendo. Parte importante de la oración es el ayuno. ¿Cómo entendemos el ayuno y la oración? Y es el próximo tema: el ayuno y la oración. Y vamos a tener un pequeño ejercicio el domingo 8 de oración y ayuno. Nuestro anhelo es que esos ejercicios se vuelvan un poquito más prolongados con el paso del tiempo. Pero queremos orar. Queremos orar. En esta hora queremos orar. Aleluya. Vamos a inclinar el rostro. A lo mejor hay aquí personas que nunca han orado porque nunca han establecido una relación personal con Dios. Nunca han establecido una relación personal con Dios. No conocen a Dios personalmente. Y yo te quisiera invitar a que le dieras la oportunidad a Dios de intervenir directamente en tu vida. No es accidente que estés aquí. Y la invitación de Dios es a que camines con Él, a que hables con Él y a que escuches su voz. Y todo lo que tienes que hacer es reconciliarte con Dios en esta hora a través de Jesucristo. Jesucristo murió por tus pecados.
Él pagó el precio de tu pecado para que tú tengas esta relación, esta comunión con Dios. No nada más aquí, sobre la tierra, los días que estés aquí sobre la tierra, sino para siempre, jamás. Y si esta es tu situación, si tú nunca has hablado con Dios, nunca te has reconciliado con Él, nunca le has pedido que perdone tus pecados y que te haga su hijo, yo te invito a que lo hagas en esta hora. Esa es nuestra invitación, la invitación de toda esta congregación, es a que te reconcilies con Dios. Reconcíliate con Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día cuando tú puedes conocer a Dios personalmente y puedes entrar en esa comunión, en esa relación personal con Dios. Si esa es tu situación en este momento, con todo respeto yo te pido que ores conmigo, que hagas esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y reconozco que he estado desconectado de ti, que no sé ni siquiera quién eres, pero en esta hora yo siento un deseo raro de reconectarme contigo, de entrar en comunión contigo, de poder hablar contigo, de poder caminar contigo. Un deseo de convertirme en tu hijo y de ser tuyo. Reconozco en esta hora que Cristo murió por mis pecados para conectarme contigo, Padre Celestial. Y en este momento yo quiero abrir mi vida, mi corazón, a la intervención tuya a través de Jesucristo. Te abro mi corazón. Lo que eso signifique, Señor, te abro mi corazón y te pido que me tomes y te pido que me reconectes contigo y te pido que me hagas tu hijo, que me limpies, que perdones mi pecado y que me ayudes a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.